Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas. Hoy vamos a estar trabajando con las aplicaciones económicas de la guía 4 de la Cátedra Gutiérrez. Mis compañeros estuvieron haciendo otros videos que tratan otros ejercicios de esta guía, pero hoy vamos a trabajar con las aplicaciones económicas. Bueno, si les parece, comenzamos con unos conceptos básicos que se van a trabajar en esta guía. Puede ser que haya gente que ya los tenga incorporados, que ya entiendan estos conceptos, pero bueno, los puse por las dudas de que haya alguno que no lo sepa, porque son importantes para trabajar con esta guía. Bueno, por un lado tenemos el ingreso total, ¿sí? Que lo calculamos haciendo el precio por cantidad, la ganancia, que la vamos a calcular haciendo la diferencia entre el ingreso total y el costo total, y aparece un concepto para muchos que puede ser nuevo, que es el término marginal. Esto se utiliza para indicar la derivada. Es decir, si tenemos una función de costo, el costo marginal va a ser la derivada del costo. Por términos de notación, ¿sí? Ponemos un superíndice, una prima, si ponemos como superíndice una prima, para indicar que es la derivada de la función, en este caso la derivada de la función costo. Otro término importante es el término optimizar. Esto hace referencia a maximizar o minimizar funciones. ¿Sí? En general vamos a maximizar ganancias y minimizar los costos. Para optimizar, el proceso es derivar la función e igualarla a cero. ¿Sí? Es decir, derivamos la función, la igualamos a cero, vamos a obtener los puntos óptimos. ¿Sí? Es decir, vamos a estar optimizando. Bueno, al hablar de minimizar costos, por ejemplo, estamos encontrando la cantidad de insumos que tenemos que comprar para que la producción tenga el menor costo posible, ¿sí? Es decir, es un concepto importante en términos económicos porque nos está diciendo cuántos son los insumos que tenemos que comprar para minimizar el costo. Eh, bueno, el otro concepto importante es la maximización de las ganancias, ¿sí? Esto se calcula igualando el ingreso marginal al costo marginal. Es decir, cuando tenemos el ingreso marginal y lo igualamos al costo marginal, esa va a ser nuestra cantidad que maximice las ganancias. El ingreso marginal, sí, como habíamos visto, es la derivada del ingreso total. El costo marginal es la derivada del costo total. Es decir, derivamos y luego igualamos ambas funciones y vamos a obtener una expresión, ¿sí? Que nos va a indicar cuál es la cantidad, ¿sí? Que maximiza las ganancias, ¿sí? Ingreso marginal igual al costo marginal, ¿sí? Nos va a indicar cuál es la cantidad que maximiza las ganancias de la firma. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar con los ejercicios prácticos. El primer ejercicio que elegimos es el ejercicio número 9, ¿sí? En este caso nos dice una empresa calcula el costo de producción de X unidades de cierto artículo de consumo que está dada por un costo total que es este de acá, ¿sí? Que es el mismo que yo copié acá abajo. Entonces nos pide hallar el costo total y el costo marginal de producir 500, 1000 y 5000 unidades. Y además comparar en cada caso con el costo de producir una unidad más. Bueno, primero debemos derivar la función de costo para obtener el costo marginal, ¿sí? Y una vez que derivamos, obtenemos esta expresión de acá, que es nuestro costo marginal, ¿sí? A nosotros nos están preguntando cuánto cuesta producir 500, 1000 y 5000 unidades, ¿sí? Por lo cual reemplazamos esos números en la X, ¿sí? Del costo total, es decir, esta expresión de acá, para obtener, si este es el costo total, para obtener cuánto cuesta producir 500 unidades. Y acá vemos que el costo total de producir 500 unidades es 475. Y ahora calculamos el costo marginal de producir 500 unidades, que es reemplazar la X en el costo marginal. Y nos queda que es 1,05. ¿Sí? El término marginal nos está diciendo cuál es el costo de producir una unidad más. ¿Sí? El costo marginal de producir 500 unidades es cuánto nos cuesta a nosotros producir una unidad más cuando ya producimos 500.
¿sí? Por eso yo puse acá en azul costo marginal de producir una unidad más. Lo mismo y exactamente lo mismo hago con 1000 y con 5000. Si reemplazo 1000 en el costo total, 1000 en el costo marginal y obtengo cuál es el costo total de producir 1000 unidades y cuál es el costo marginal de producir 1000 unidades, que es 2,05. Si el costo marginal y el costo total 1250. Lo mismo hago con 5000 y obtener que el costo total de producir 5000 unidades es 25.450 y el costo marginal es 10,05. El apartado B de este ejercicio nos dice comparar en cada caso con el costo de producir una unidad más. Bueno, el costo total de producir 500 unidades, fíjense, es 476,051. Esto lo hago si lo calculo reemplazando, como hice antes, en el costo total. Lo mismo, el costo total de producir 1001 unidades es reemplazar el 1001 en las X del costo total y lo mismo con 5001. Fíjense una particularidad que creo que es a donde está orientado el ejercicio, que es entender qué representa el costo marginal. Si el costo marginal es cuánto me cuesta a mí producir una unidad más una vez que yo tengo, por ejemplo, 500 unidades. ¿Sí? Es decir, teniendo 500 unidades, el costo marginal de 500 es cuánto me cuesta producir una unidad más. Y fíjense que es casi lo mismo que lo que nos da el costo de producir 500 unidades. ¿Por qué digo más casi? Porque el costo total de producir 500 unidades es 475. ¿Sí? Y el costo marginal de producir una unidad más es 1,05. Es decir, que si yo sumo estas dos expresiones, estos dos números, me va a dar 476,05. Es decir, si este era el costo de producir 500 unidades y este es el costo de producir una unidad más, este es el costo de producir 501 unidades. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia, ¿sí? Que acá nos da 476,051, hay una diferencia de 0,001, pero eso está explicado porque la derivada es una aproximación, si no es exacta, sino que es una aproximación y puede existir alguna diferencia. Pero bueno, si nosotros derivamos bien y reemplazamos bien, vamos a estar lo más cerca posible de la respuesta que se espera, que es justamente estas que mostramos en pantalla. Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio 11. En este caso nos dan una función de demanda y nos piden hallar la demanda marginal, el ingreso total y el ingreso marginal. Bueno, nuestra función de demanda es esta que tenemos acá. Precio es igual a la raíz cuadrada de 12.000 menos 2x. Para calcular la demanda marginal derivo la función de demanda. Yo acá transformé esta expresión que tengo acá en una nueva expresión que es la que tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes saben que la raíz cuadrada, ¿sí?, se puede poner como lo que está adentro, ¿sí?, elevado a la 1/2, ¿sí? Raíz cuadrada de x es igual a x a la 1/2, ¿sí? Esto es más fácil de trabajar porque es mucho más fácil derivar una expresión que tiene un exponente que derivar la raíz cuadrada. Entonces, como ya sabemos derivar una función que tiene un exponente, bajamos el exponente, ¿sí? Lo bajamos acá y luego le restamos 1, ¿sí?, a ese exponente, le restamos 1. Entonces esto ya es mucho más fácil que derivar una raíz cuadrada. Entonces, que es básicamente lo mismo, nos da lo mismo, pero bueno, haciéndolo con el exponente es mucho más claro. Bueno, ¿cómo nos queda? Bueno, bajamos el exponente, ¿sí? Luego le restamos 1 a ese exponente y luego hacemos la regla de la cadena. No hay que olvidarse de esto, es algo que a veces uno se olvida, pero es muy importante hacer la regla de la cadena. Si tengo que hacer la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Es decir, la derivada de lo que está dentro, que en este caso es 12.000 menos 2x, ¿sí?, que la derivada es menos 2. Una vez que yo hice eso y no me olvidé de nada, voy a obtener la demanda marginal, que es esta que tengo acá. Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿sí? Porque a veces no pueden complicar. En este caso, bueno, tiene un menos adelante, por eso yo puse todo entre paréntesis para que no nos olvidemos de este signo menos. Luego calculo el ingreso total. El ingreso total ya sabemos que es precio por cantidad. El precio ya lo tengo, ¿sí? Es este que nos dieron acá. Precio es igual a
la raíz cuadrada de 12.000 menos 2x. Y lo multiplico por la cantidad. La cantidad es x, ¿sí? Fíjense que en economía siempre a la cantidad se le dice q, pero por eso yo puse p por q, pero es lo mismo que poner p por x, si x es la cantidad. En este caso, como trabajamos con x, puse x como cantidad, y bueno, está bien y es correcto. También si le quieren poner q estaría correcto, pero yo aconsejo siempre trabajar con las variables que nos da el enunciado. Si acá nos da con x, ¿sí? Trabajamos con x y ponemos a la cantidad x, ¿sí? Pero bueno, sepan que lo importante es entender el concepto de ingreso total es igual a precio por cantidad. Y bueno, y una vez que multiplico, ¿sí? En este caso no puedo hacer nada más, ¿sí? Ya que no puedo hacer distributiva, así que me queda que el ingreso total es igual a la raíz cuadrada de 12.000 menos 2x multiplicado por x. Y luego lo único que nos queda es calcular el ingreso marginal, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Derivo el ingreso total que tengo acá, ¿sí? Lo derivo con la regla que ya conocemos, ¿sí? La regla del producto, ¿sí? La derivada de lo primero multiplicada por lo segundo sin derivar más lo primero sin derivar multiplicado por la derivada de lo segundo. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá? Esto es lo primero derivado por lo segundo sin derivar, que es la x, es lo segundo sin derivar, ¿sí? Como lo tengo acá, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Lo segundo derivado es x, lo segundo derivado es 1, ya que la derivada de x es 1, el 1 no se pone, por eso no está, pero bueno, es esa regla la que se utiliza para derivar un producto. Entonces nos queda que el ingreso marginal, ¿sí? Es igual a toda esta expresión que tengo acá. Bien, ahora vamos a pasar con el ejercicio número 13, que nos dice, una empresa calcula que para vender X unidades de cierta mercancía el precio por unidad debe ser. Nos dan la función de precio, nos dan un intervalo cerrado entre 1 y 100, que son los valores que puede tomar X. Y bueno, suponiendo que el costo de fabricación de X unidades es, y nos da esta función de costo, nos piden hallar ingreso total, ingreso marginal, ganancia y ganancia marginal. Vamos a empezar por el punto A, donde nos pide ingreso total, ingreso marginal. Bueno, hago lo que ya conocemos, ¿sí? El ingreso total es igual al precio por la cantidad, el precio ya lo tengo, ¿sí? Es este. Entonces lo multiplico por la cantidad, lo multiplico por X, ¿sí? Acá lo que hice fue aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Y me quedó que 1800x menos 2x cuadrado es igual al ingreso total. ¿Cómo calculo el ingreso marginal? Lo mismo, derivo el ingreso total. Entonces, una vez que derivo esta expresión de arriba, me queda que el ingreso total derivado, es decir, el ingreso marginal, es menos 4x más 1800. Ahora vamos a calcular la ganancia. La ganancia es ingreso total menos costo total. El ingreso total yo ya lo calculé, ¿sí? Es esto de acá. Entonces directamente ya lo puedo reemplazar, ¿sí? 1800x menos 2x cuadrado. Y luego le resto el costo total, ¿sí? El costo total también lo tengo, ¿sí? Ya que es este de acá. Este es mi costo total. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar esta función de acá. 1000 más x más 0,01x cuadrado. Y luego hago la resta, ¿sí? Resto esto de acá y voy a llegar a que la ganancia es esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Acuérdense que hay que cambiarle el signo a lo de adentro para sacar el paréntesis, es decir que nos va a quedar 1800x menos 2x cuadrado menos 1000 menos x menos 0,01x cuadrado, luego resto todos los términos que tengan x al cuadrado entre sí, todos los términos que tengan x entre sí, el 1000 va a quedar obviamente solo porque no hay nada con que restárselo y voy a llegar a esta expresión de ganancia. Calculo la ganancia marginal. ¿Cómo lo hago? Derivo la función de ganancia. Y una vez que derivo esto de arriba, me va a quedar que menos 4,02x más 1799 es mi ganancia marginal. Bueno, con esto terminaríamos este ejercicio. Ahora vamos a pasar al ejercicio 15, que nos dan dos funciones de demanda. El P, bueno, que el P representa el precio, X representa la cantidad, y nos piden encontrar en cada caso la función de ingreso marginal. Para hallar el ingreso marginal tengo que encontrar primero el ingreso total, que yo ya sé que es precio por cantidad. Entonces, el precio ya lo tengo y lo multiplico. Lo multiplico por la cantidad. Lo mismo con...
perdón, una vez que lo multiplico por la cantidad, ¿sí? Perdón, ahí sí llegamos al ingreso total. Y ahora vamos a obtener el ingreso marginal derivando esta expresión, ¿sí? Bueno, esta expresión, una vez que yo la derivo, me queda esto, ¿sí? Fíjense que tal vez parece un poco complicado al principio, pero nada más lejos de la realidad, ya que yo sé que si tengo una función, ¿sí? Que está restando a otra, ¿sí? La derivada de esto va a ser la derivada de lo primero menos la derivada de lo segundo, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es primero derivar esto que estoy marcando acá, ¿sí? Que va a ser esto, y luego derivo menos 3x, que es menos 3, ¿sí? Y eso va a ser el ingreso marginal. Bueno, ¿qué pasa con la segunda función? Tengo que volver a calcular el ingreso total, en este caso del B, que es precio por cantidad. Entonces multiplico el precio, ¿sí? Que es esta expresión, por la cantidad, que es por x. Bueno, hago la propiedad distributiva y me termina quedando que x al cuadrado más 750x dividido x al cuadrado más 50x es mi ingreso total. Y bueno, luego hago la derivada de esta expresión para llegar al ingreso marginal, ¿sí? Bueno, derivo como derivamos las funciones, ¿sí? La derivada de una función la voy a escribir acá arriba, perdón, la voy a escribir acá al costadito. La derivada de una función de f dividido g es igual a lo primero derivado por lo segundo sin derivar menos lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Todo eso sobre la segunda expresión, es decir, g al cuadrado, ¿sí? Lo pongo acá porque, bueno, la de la división a veces es como un poco la más difícil al principio porque, bueno, es un poco más larga. Pero bueno, igualmente hay otros videos donde explican mejor las derivadas. Así que nada, no me voy a detener mucho en eso. Pero bueno, para que sepan que esto se calcula con la derivada de, perdón, con la regla que puse arriba, ¿sí? Entonces el ingreso marginal nos queda esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 18. En este caso nos dicen, debemos calcular la elasticidad de la demanda en los valores indicados y determinar si la misma es elástica, unitaria o inelástica. Bueno, para eso tenemos la expresión que estoy señalando acá, ¿sí? Que es cómo calculamos la elasticidad, ¿sí? Esto aparece en la guía, ¿sí? Y nos dice que la elasticidad va a ser igual al módulo, ¿sí? De la demanda dividido x por la derivada de la demanda, ¿sí? Esto nos va a dar un numerito, ¿sí? Que va a ser esta n que tengo acá, ¿sí? No sé bien si es una n, pero bueno, esta n que tengo acá, que nos va a dar valores, ¿sí? Y sabemos que si el valor es 1, ¿sí? La derivada es unitaria, ¿sí? Si el valor es mayor a 1, ¿sí? Va a ser elástica, y si es menor a 1, ¿sí? Va a ser inelástica. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar a resolver este ejercicio. Agarramos el B y el C para resolver, que parecían los que podían representar algún poco más de complejidad. Y tenemos que el precio, es decir, la demanda, es igual a 1000 sobre x cuadrado. Nos piden calcular la elasticidad cuando x vale 19. Para eso lo único que tenemos que hacer es primero derivamos la demanda, ¿sí? Para obtener la demanda marginal que nos piden en la fórmula. Derivo, ¿sí? Y me queda que menos 2000x sobre x al cuadrado es igual a la demanda marginal, ¿sí? Y luego calculamos la elasticidad con la fórmula, ¿sí? Ya tengo la demanda marginal, lo tengo que reemplazar en la fórmula. Y una vez que lo reemplazo en la fórmula,
procedo paso a paso, ¿sí? En este caso vemos que la X la podemos distribuir adentro del paréntesis y luego de hacer divisiones, las divisiones correspondientes, voy a llegar a esta expresión de acá abajo, ¿sí? No me voy a detener mucho en los pasos algebraicos porque me parece que no tiene sentido, pero bueno, si ustedes resuelven esto como ya saben, haciendo la propiedad distributiva, simplificando, vamos a llegar a esta expresión que es que la elasticidad es el módulo de menos un medio y el módulo de menos un medio es un medio. Acordémonos que el módulo de un número es el número sin el signo, ¿sí? El módulo de menos 1 es 1, el módulo de menos 2 es 2 y el módulo de 3 es 3. Bueno, la demanda, ¿sí? En este caso, como es un medio, es inelástica, ¿sí? La elasticidad es inelástica porque es menor a 1. Vamos a pasar ahora al apartado C. El apartado C tenemos otra fórmula, ¿sí? Que una vez que la derivamos obtenemos esta expresión, ¿sí? Nos queda 150 por e elevado a la menos x sobre 100 por menos x sobre 100. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es calcular la elasticidad con la fórmula. Lo que tengo que hacer es reemplazar los valores, ¿sí? Tanto la demanda, ya la tengo, es esta, la demanda marginal, la tengo, es esta, en la fórmula de elasticidad, que es la que les mostré al principio, ¿sí? Y una vez que reemplazo, voy a obtener esta expresión que de nuevo resuelvo con los conceptos algebraicos que ya conocemos, ¿sí? Aplicamos distributiva, simplificamos, resolvemos, ¿sí? Fíjense que tenemos todos números porque el E es un número, ¿sí? También, es decir, resolvemos y una vez que podemos resolver, simplificar, vamos a llegar a una expresión que es 1 sobre 100, que esa es mi elasticidad, que claramente es menor que 1, o sea que también es inelástica, ¿sí? Es un ejercicio que parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Lo más complicado acá podría llegar a ser resolver la parte algebraica de acá, pero fíjense que termina siendo bastante sencillo porque se puede simplificar bastante fácil una vez que uno llega al final de este ejercicio. Lo importante es entender el concepto de elasticidad, qué significa, cómo calculo la elasticidad de la demanda, ¿sí? El concepto de elasticidad, bueno, cuán sensible es la demanda ante un cambio en el precio. Y bueno, el numerito este que nos da la elasticidad, esta n, nos va a indicar si es muy elástica, es decir, es muy sensible a la variación de precio, o es inelástica, es decir, es poco sensible a la variación del precio. En caso de que sea unitaria, quiere decir que proporcionalmente es igual la variación del precio a la variación de la cantidad de la demanda. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 19. El ejercicio 19 nos da una función de demanda y nos pide calcular la elasticidad de la demanda cuando se producen 20 unidades y decidir si la misma es elástica, inelástica o unitaria. Bueno, vamos a pasar a resolverlo. Calculamos primero la derivada de la demanda, ¿sí? Para ya tener todas las expresiones que necesitamos para reemplazar en la fórmula. Y vamos a obtener la derivada de la demanda derivando, ¿sí? Es decir, derivamos la función de demanda que tenemos acá y vamos a obtener esta expresión de acá, ¿sí? Menos 2000x dividido 6000 más 10x cuadrado, todo eso elevado a las 3 medios, es la demanda marginal. Ahora vamos a obtener la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda sí la obtengo con la fórmula que ya vimos antes, que es esta, ¿sí? Reemplazo la demanda marginal, lo multiplico por x en el denominador y luego opero, ¿sí? Saco hago la propiedad distributiva, luego simplifico y luego resuelvo, ¿sí? Fíjense que
puedo resolverlo todo directamente por calculadora, si es que no tengo ganas de hacer la propiedad distributiva, por eso yo no me detengo en los pasos algebraicos, porque esto se puede hacer con calculadora tranquilamente, es decir, no tiene mucho sentido explicarlo. Así que por eso no me voy a detener en los pasos algebraicos. Vamos a llegar a que n es igual a 2,5, es decir, la elasticidad de la demanda cuando se produce en 20 unidades de 2,5 es mayor a 1, por lo tanto es elástica. Pero quiero recordar que es importante que entiendan que esto se puede resolver por calculadora, pero eso no quita que no haya que practicar, ¿sí? Es decir, que si lo pueden resolver algebraicamente, ¿sí? Y luego ver si está bien con calculadora, es una buena opción, pero no es lo más importante. Lo más importante acá siempre es entender los conceptos que estamos estudiando, es decir, la derivada, ¿sí? La división, la multiplicación, la suma y la resta son cosas que hay que saberlas, pero que no hay que detenerse porque no es lo más importante, ¿sí? Lo importante es entender los conceptos que estamos trabajando, es decir, las derivadas, y saber que siempre hay que reforzar los pasos algebraicos, pero bueno, la calculadora también nos ayuda en eso para saber si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 29, ¿sí? En este ejercicio nos dan una ecuación de demanda para un monopolista, ¿sí? Y nos dan una función de costo. Entonces nos dice, hay varios puntos en este, yo acá copié el punto A y voy a ir copiando los puntos según vayan apareciendo. Bueno, determinar el nivel de producción en el que se maximizan las ganancias. Acá entramos con la maximización de las ganancias, ¿sí? Bueno, para calcular la maximización de las ganancias, ¿sí? Tenemos que igualar ingreso marginal igual a coste marginal, ¿sí? Con esto yo obtengo cuál es la cantidad en la cual una empresa maximiza el beneficio. Bueno, calculamos el ingreso total, ¿sí? Que es precio por cantidad. El precio ya lo tengo, lo multiplico por la cantidad, hago distributiva y me queda 400x menos 2x cuadrado. Y luego derivo el ingreso total y el costo total para obtener el ingreso marginal, ¿sí? Que es este, y el costo marginal, que es este. Si derivo el costo total, que ya lo tenía. Igualamos el ingreso marginal al costo marginal para obtener cuál es la cantidad que maximiza la ganancia. Y si igualamos, despejamos la x, nos va a quedar que x es igual a 90. Esa es la cantidad que maximiza la ganancia. ¿Cuál es la ganancia máxima? Bueno, la ganancia máxima va a ser el precio en la cual la empresa maximiza ganancia y la cantidad en la cual maximiza ganancia. Es decir, reemplazo en la función de demanda para obtener el precio. Yo ya tenía la cantidad, que era 90. Ahora tengo que saber cuál es el precio para sacar la ganancia máxima. El precio es el siguiente. Bueno, tengo la cantidad que es 90, ¿sí? Entonces reemplazo 90 en la función, 400 menos 2 por 90. Acá debería decir 90, ¿sí? Esto no es precio de 90, ¿sí? Porque reemplazo el número 90. Precio es igual a 400 menos 180, el precio es 220, ese es el precio que maximiza la ganancia. ¿Cuál es la ganancia máxima? Bueno, la ganancia máxima es ingreso total menos coste total. Entonces, tengo que reemplazar, bueno, ingreso total es precio por cantidad. Precio 220, ya lo saqué, cantidad 90, ya lo había sacado. Y coste total es el costo que yo tenía al principio evaluado en 90, es decir, reemplazo en el costo. Voy a volver para atrás un segundo. Reemplazo en este costo el valor de 90, ¿sí? Y con eso voy a obtener el coste total cuando produzco 90 unidades. La ganancia máxima va a ser 17.420. Es decir, eso es lo máximo que puede ganar la empresa con esta función de precio y con esta función de costo. Bien, vamos al apartado D de esta misma función, de este mismo ejercicio. Nos dice, si el gobierno fija un impuesto de 22 pesos por unidad, ¿cuál es el nuevo precio para la maximización de las ganancias? Bueno, como aplico un impuesto de 22 pesos sobre la ventas, el precio del consumidor va a aumentar en 22 unidades. Es decir, hay que entender que la empresa es un monopolio, ¿sí? Esto no es exactamente así en competencia perfecta, pero bueno, en monopolio, como hay un solo vendedor, sí puede fijar precios,
La empresa maximiza los beneficios cuando el ingreso marginal, ¿sí?, es igual al coste marginal, ¿sí? Bueno, como el gobierno está aplicando un impuesto a las ventas, es decir, que el ingreso del monopolista va a ser el mismo, ¿sí?, ya que una parte de lo que cobre va a ir al Estado, es decir, que no va a ser parte del ingreso de la empresa, sino que lo va a pagar directamente al Estado. En el caso, tampoco va a ser un costo, ¿sí?, ya que es un impuesto sobre las ventas, es decir, no forma parte del costo, por lo cual nuestro costo marginal va a seguir siendo el mismo. Es decir, que el precio y la cantidad en la cual el monopolista maximiza el beneficio, ¿sí?, es decir, maximiza las ganancias, va a seguir siendo el mismo. Por lo cual el precio que debería cobrar, el ingreso que debería tener, perdón, el monopolista es de 220 pesos. ¿Qué sucede? Como hay un impuesto de 22 pesos por unidad, el consumidor no le puede pagar 242 al monopolista, porque perdón, 220 al monopolista, ya que si le pagara 220 como le estaba pagando antes, el monopolista tiene que pagar 22 pesos de esos 220. Es decir, que le va a quedar en mano 198, por lo cual no maximiza beneficios teniendo ese ingreso. Entonces, el precio del consumidor menos los 22 pesos que se lo va a dar al Estado, el productor, conceptos de impuesto, tiene que ser igual al precio del productor. Es decir, lo que pague el consumidor menos 22 va a ser lo que reciba el productor. Que es lo mismo que decir que el precio que va a pagar el consumidor va a ser igual al precio del productor más 22 pesos. ¿Sí? Si yo ya tengo que el precio del productor es 220 porque es el precio en el cual el monopolista maximiza el beneficio, el precio del consumidor va a ser igual a 220 más 22. Es decir, el precio del consumidor va a ser 242. Este es el precio con el nuevo impuesto. Y bueno, y ahora vamos a, quiero que quede claro el concepto que estábamos tratando recién. Es importante entender que un impuesto puede afectar al precio del consumidor, al precio del productor, según estemos trabajando en competencia perfecta o en monopolio. Eso lo van a ver más adelante, más detalladamente en otras materias, pero en este caso, como estamos hablando de un monopolio, bueno, el monopolio puede fijar precios y esta es la manera de resolverlo. Luego vamos a pasar al ejercicio D. A la parte de perdón. Que nos dice, si el gobierno impone una cuota por licencia de 100 pesos al fabricante como un gravamen fijo, independiente de la producción, demostrar que el precio y la producción que maximiza la ganancia no varían, verificar que las ganancias sí van a disminuir. ¿Qué pasa? Si uno aplica un impuesto fijo independientemente de la cantidad vendida, el tributo va a formar parte del coste de producción, ¿sí? Por lo que hay que volver a escribir nuestra función de costo. Nuestra función de costo va a ser la misma que teníamos más 100, ¿sí? Como es independiente de la cantidad vendida, está sin la X, ¿sí? Ya que no depende de la cantidad vendida, siempre va a ser 100. Para calcular la ganancia máxima debemos derivar el costo y el ingreso total y igualarlo. Si ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿sí? Como estamos hablando de la misma función de costo, ¿sí?, que teníamos más 100, la derivada de esto va a ser lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Ya que el 400 y el 100, ¿sí?, cuando yo derive, esto no me va a influir, ¿sí? Lo único que va a importar es lo que tenga X, ¿sí? Ya que ustedes saben que para derivar, ¿sí?, hago todo lo que está sumando lo derivo por separado. Es decir que hago 0,2x al cuadrado derivado, más 4x derivado, más 400 derivado, ¿sí? Pero 400 derivado es 0 y 100 derivado es 0, ¿sí? Por lo cual no me importa para calcular el costo marginal que acá haya un 100, haya un 1000 o haya un 2000. ¿Sí? Es lo mismo porque el costo marginal no va a variar. Hagan la prueba, pongan en vez de más 100 más 300 y van a ver que el coste marginal va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Por lo cual, como el costo marginal es el mismo que antes, ¿sí?, tenemos que ver qué pasa con el ingreso marginal. El tema es que el ingreso marginal, ¿sí?, también va a ser el mismo que antes, ya que el ingreso total no varía, ¿sí?
Entonces el ingreso marginal igual al costo marginal, nos queda cantidad 90, precio 220, es lo mismo que teníamos. Demostramos que el precio y la cantidad que maximizan el beneficio no varían. Ahora, cuando calculamos la ganancia total, tenemos que tener en cuenta el costo total, no el costo marginal. El costo total sí le agregué 100, por lo cual las ganancias se van a ver disminuidas en 100 unidades, ¿sí? Vemos que la ganancia se redujo en 100 por la aplicación del impuesto, ¿sí? Ya que el impuesto es un costo, por lo cual forma parte de los gastos que debemos restárselo para obtener la ganancia. Bueno, una vez obtenido esto, demostramos entonces que las ganancias se redujeron, pero no se afectó ni la cantidad ni el precio de equilibrio. Y ahora vamos a pasar al último ejercicio, que es el ejercicio 30, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Un fabricante planea colocar un cerco en un área rectangular de almacenamiento de 10.800 metros cuadrados adyacentes a un edificio, utilizando a este como uno de los lados del área que se debe cercar. La reja que corre paralela al edificio queda frente a una carretera y costará 3 pesos por cada metro instalado, en tanto que la reja para los otros lados cuesta 2 pesos por metro instalado. Nos piden encontrar la cantidad de cada tipo de reja para que los costos totales sean mínimos y cuál es el costo mínimo. Yo acá hice un dibujito para que se entienda un poco más. En este caso notamos que debemos construir una cerca que va a tener 3 lados, el Y, el X y otro lado Y va a estar el edificio, ¿sí? Bueno, primero debemos saber cuál es el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la base por la altura, ¿sí? El área va a ser X por Y, ¿sí? Eso es importante de entender. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar. Bueno, el costo, ¿cuál va a ser? Bueno, nos dice que los lados adyacentes, ¿sí? Cuestan 2 pesos por metro instalado. Tenemos dos lados, I1, ¿sí? Y el I2, ¿sí? El I y el I. Entonces tenemos 2 pesos que cuestan el I, más 2 pesos que cuesta el otro lado del I, más 3 pesos que cuesta el lado X. Nuestro coste total va a ser 3X más 4Y. Tenemos que encontrar una relación, ¿sí? Entre X e Y. Nosotros sabemos que el área es de 10.800 metros cuadrados, es decir, que X por Y es 10.800, ¿sí? Entonces Y es igual a 10.800 sobre X. Paso el X del otro lado, como sé que no vale 0, lo puedo pasar. Entonces me queda Y es igual a 10.800 sobre X. Reemplazamos la relación encontrada en la función de costo. Mi costo es 3X más 4Y. Reemplazo Y por 10.800 dividido X, y esto lo reemplazo, porque esto es igual a Y. Entonces, una vez que lo reemplacé, mi costo va a ser, hago la propiedad distributiva, y mi costo va a ser 3X más 43.200 sobre X. Bueno, ahora lo que voy a obtener es los valores óptimos. Para obtener los valores óptimos de X y los valores óptimos de Y, tengo que derivar la función de costo e igualarlo a 0. ¿Qué estoy encontrando con esto? Estoy encontrando el valor de X, para lo cual el costo va a ser mínimo. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero derivamos, ¿sí? Y nos queda 3 menos 43.200 sobre X cuadrado, y luego igualamos a 0. Como había dicho al principio del video, para encontrar los puntos óptimos tengo que derivar e igualar a 0, ¿sí? Yo acá estoy intentando encontrar cuánto tengo que comprar, cuánto tiene que medir el lado de X y los lados de Y para que el costo sea el mínimo posible. Entonces tengo que derivar la función de costo e igualarla a 0 para obtener el valor óptimo de X. Acuérdense que para obtener valores óptimos debemos derivar e igualar a 0. En este caso derivamos, igualamos a 0 y nos queda que X debe valer 120, ¿sí? Y luego reemplazo en la relación que encontré al principio. Si X vale 120, ¿cuánto tiene que valer Y para que el área llegue a ser de 10.800 metros cuadrados? Bueno, una vez que lo reemplazo me doy cuenta que Y tiene que valer 90.
Para cubrir ambos lados del terreno debemos duplicar el valor de y. Es decir, acuérdense que nosotros teníamos dos lados de y, este y este, por lo cual hay que duplicar el valor de y para que nos dé el total, que es 180. Entonces se necesitan 120 metros de reja de 3 pesos y 180 metros de reja de 2 pesos para minimizar el costo. ¿Cuál va a ser el costo mínimo? Bueno, tengo que reemplazar en la función de costo los valores de x y de y. X vale 120, y vale 90. El coste total va a ser 3 por 120 más 4 por 90, que es igual a 720. Bueno, con esto logro encontrar cuánto es el costo mínimo, que en este caso es 720. Es decir, que para construir esta cerca, ¿sí?, lo que tiene que medir X y lo que tiene que medir Y para que el costo sea mínimo es X tiene que medir 120, Y tiene que medir 90, y cuál va a ser el costo 720. Y este costo va a ser el mínimo posible. Es decir, que no hay manera de que Y y X midan otros valores. Si X en vez de medir 120 midiera 200 y Y en vez de medir 90 mediría 80, el costo sería menor. ¿Sí? Que es algo que uno puede probar. 3 por 200 es 600, más 4 por 80 que es 320, me quedaría 920 de costo total. Es decir, no hay valores, ¿sí?, que yo pueda encontrar que el costo sea menor. Bueno, con esto obtengo las relaciones de costo para cubrir 10.800 metros cuadrados, ¿sí? Claramente este valor que yo puse acá, no sé, ahora que lo pienso, no sé si suman 10.800 metros cuadrados, así que no le presten atención, pero si ustedes encuentran otros valores de X e Y que sea de 10.800 metros cuadrados el producto, van a encontrar que el costo sí va a ser mayor. Así que con eso estaríamos terminando la clase de hoy, la clase práctica, con estos ejercicios. Quedan otros ejercicios que va a estar subiendo otros compañeros, pero que por el lado de las aplicaciones económicas estaríamos terminando con esto. Así que bueno, gracias por ver el video, y cualquier cosa nos pueden consultar por los grupos, cualquier cosa que necesiten. Bueno, hasta luego.